Como todavía no son las 12 en punto, pues vamos a contarles un chisme de Josh McDowell. Él tiene una historia extraordinaria porque él era un hombre ateo que estaba buscando, su propósito era desmentir todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. Sin embargo, cuando empezó a investigar y a investigar cada vez más y adentrarse en el conocimiento de aquello que él quería desmontar, pues se dio cuenta que es innegable que todo aquello que dicen los evangelios, que todo aquello que se habla de Jesús de Nazaret es cierto. Y en medio de la incertidumbre, ¿qué hacer ahora con la verdad? ¿Qué hacer ahora que la he conocido? Pues él escribió un libro que se llama Evidencia que demanda un veredicto y nosotros estamos leyendo la versión resumida, Más que un carpintero. Entonces los invito a que comencemos hoy con el capítulo 3. Capítulo 3. ¿Qué dice la ciencia? Muchas personas tratan de aplazar su dedicación personal a Cristo al divulgar la hipótesis de que si no se puede probar algo científicamente, tal cosa no es verdad ni digna de aceptación. Puesto que la deidad y la resurrección de Jesús no se pueden probar científicamente, las personas del siglo XX concluyen equivocadamente que no pueden aceptar a Cristo como Salvador ni creer en su resurrección. Es frecuente que en una clase de filosofía o de historia me enfrente a este desafío. ¿Puede usted probarlo científicamente? Mi respuesta suele ser, bueno, no, no soy científico. Inmediatamente se pueden escuchar las risitas en la clase e invariablemente se oyen voces que dicen, no me hable acerca de eso. O, ¿se da cuenta? Uno tiene que aceptarlo todo por fe. Se refieren a una fe ciega. Hace poco tiempo, en un vuelo a Boston, le estaba hablando al pasajero que viajaba a mi lado del por qué creo en Cristo y por qué creo que Cristo es lo que él afirmó que era. El piloto que pasaba cerca de nosotros saludando a los pasajeros, oyó parte de nuestra conversación. Usted tiene un problema, me dijo. Le pregunté, ¿qué problema? Que no puede probar eso científicamente, me respondió. Es sorprendente la mentalidad a la que ha descendido la humanidad moderna. De algún modo, en la actualidad tenemos muchísimas personas que sustentan la opinión de que si algo no se puede probar científicamente, no es verdadero. Bueno, eso no es verdad. Existe un problema para probar cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico. Debemos entender las diferencias que existen entre la prueba científica y lo que llamo la prueba histórica legal. Déjenme explicar estas dos clases de prueba. La prueba científica se basa en la demostración de que algo es un hecho mediante la repetición del mismo en presencia de la persona que lo cuestiona. Hay un ambiente controlado en que se pueden hacer las observaciones, deducir datos y verificar empíricamente la hipótesis. Ramón Canal, licenciado en Filosofía y Letras, utiliza para su trabajo teórico un método objetivo. Este método consiste en un conjunto de criterios específicos que tienden a determinar decisivamente la validez de la teoría. Estos procedimientos de verificación reciben la denominación general de experimentación. La experimentación consiste en una institución sistemática de experiencias. Es la construcción controlada de situaciones nuevas destinadas a contrastar materialmente las hipótesis y resultados de una teoría científica. Está, por lo tanto, articulada con la teoría. Experimentación y teoría son los medios de trabajo que constituyen la condición misma de una investigación científica. Muchas personas, la prueba de la verdad de una hipótesis mediante el uso de experimentos controlados es una de las claves técnicas del método científico. Por ejemplo, alguien dice, el jabón marca Ivory no flota. Llevo pues a la persona a la cocina. Vierto 20 centímetros de agua en el fregadero,
de los platos a una temperatura de 8.2 grados Fahrenheit y dejo caer allí el jabón. Se hacen las observaciones, se sacan los datos y con esto ha sido verificada empíricamente una hipótesis. El jabón marca Ivory flota. Ahora bien, si el método científico fuera el único método para probar algo, no podrías probar que estuviste presente en tu primera hora de clase esta mañana o que hoy almorzaste. No hay modo de repetir esos eventos en una situación controlada. Esto es lo que se ha llamado la prueba histórica legal, que se basa en demostrar que algo es un hecho que está fuera de toda duda razonable. En otros términos, se llega a un veredicto basado en el peso de las evidencias. Esto quiere decir que no haya base razonable para dudar de la decisión. Esta prueba depende de tres tipos de testimonio: el testimonio oral, el testimonio escrito y la exhibición de objetos, tales como un rifle, una bala, una libreta. Si usamos el método legal para determinar lo que ocurrió, podemos probar muy bien, fuera de cualquier duda razonable, que estuvimos en clase esta mañana. Los amigos nos vieron, tenemos los apuntes que tomamos en clase, el profesor nos recuerda. El método científico solo puede usarse para probar lo que se puede repetir. No es adecuado para probar o desaprobar muchos asuntos con respecto a una persona o a un evento histórico. El método científico no es apropiado para responder a preguntas como estas. ¿Vivió George Washington? ¿Fue Martin Luther King un dirigente que defendió los derechos civiles? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Fue Robert Kennedy, procurador general de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Resucitó Jesucristo de entre los muertos? La respuesta para esas preguntas están fuera de la esfera de la prueba científica y tenemos que colocarlas en el ámbito de la prueba legal. En otras palabras, el método científico que se basa en la observación, la acumulación de datos, la hipótesis, la deducción y la verificación experimental para hallar y explicar las regularidades para preguntas como estas. ¿Se puede probar la resurrección? ¿Se puede probar que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando los hombres y las mujeres confían en el método histórico legal, tienen que examinar la veracidad de los testimonios. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que la fe cristiana no es una fe ciega e ignorante, sino más bien una fe inteligente, racional. Cada vez que en la Biblia se invita a una persona para que ejerza la fe, se trata de una fe inteligente. Jesús dijo en San Juan 8, ¿conoceréis la verdad? No dijo, la ignoraréis. Dio una mente que ha sido renovada por el Espíritu Santo para que conozcamos a Dios y también un corazón para amarlo y una voluntad para escogerlo. Necesitamos funcionar en cada uno de los tres aspectos para tener una máxima relación con Dios y glorificarlo. No sé lo que te pasa a ti, pero con respecto a mí, mi corazón no puede regocijarse en lo que mi mente ha rechazado. Mi corazón y mi mente fueron creados para trabajar conjuntamente en armonía. Nunca ha sido llamado un individuo para que cometa el suicidio intelectual al confiar en Cristo como Salvador y Señor. En los siguientes 4 capítulos expondremos las evidencias que nos demuestran la confiabilidad de los documentos escritos y la credibilidad del testimonio oral y de los informes de los testigos oculares con respecto a Jesús. Vamos a leer ahora Más que un carpintero, capítulo 4. Permítanme, cierro el WhatsApp para que no haya ruidos. Más que un carpintero, capítulo 4. ¿Son confiables los documentos bíblicos?
El Nuevo Testamento es la principal fuente histórica que nos provee información acerca de Jesús. Debido a esto, durante los siglos XIX y XX, muchos críticos han atacado la confiabilidad de los documentos bíblicos. Tal parece que hay una constante oleada de acusaciones que no tienen fundamento histórico o que han sido descartadas por la investigación y por los descubrimientos arqueológicos. En cierta ocasión, mientras daba unas conferencias en la Universidad del Estado de Arizona, un profesor que había llevado su clase de literatura a escucharme se me acercó después que concluí una charla al aire libre y me dijo: señor McDowell, usted está basando sus afirmaciones con respecto a Cristo en un documento secundario, el cual es obsoleto. Hoy demostré en mi clase que el Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después de Cristo, por lo cual lo que allí se registra no puede ser exacto. Yo le respondí: sus opiniones o conclusiones con respecto al Nuevo Testamento tienen 25 años de atraso. Las opiniones de este profesor con relación a los documentos que hacen referencia a Jesús tienen su origen en las conclusiones del crítico alemán F.C. Baur. Este supuso que la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento no fueron escritas sino casi al final del siglo segundo Anno Domini, y llegó a la conclusión de que estos manuscritos procedían básicamente de mitos o leyendas desarrollados durante el periodo transcurrido entre la vida de Jesús y el tiempo en que los documentos fueron escritos. Sin embargo, en el siglo XX, los descubrimientos arqueológicos han confirmado la exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento. El descubrimiento de los antiguos manuscritos, el manuscrito John Ryland, 130 Anno Domini, el papiro Chester Beatty, 155 Anno Domini, y el papiro Bodmer II del 200, sirvió de puente entre el tiempo de Cristo y los manuscritos existentes de fecha posterior. Millard Burroughs de la Universidad de Yale dice: otro resultado de comparar el Nuevo Testamento griego con el lenguaje de los papiros descubiertos es el aumento de confianza en la exacta transmisión del texto del Nuevo Testamento. Descubrimientos de esta naturaleza han acrecentado la seguridad de los eruditos en la confiabilidad de la Biblia. William Albright, considerado el más destacado arqueólogo bíblico a nivel mundial, escribe: podemos afirmar con absoluta seguridad que ya no hay ninguna base sólida para determinar el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, fecha posterior al año 80, dos generaciones antes de las fechas indicadas por los críticos contemporáneos más radicales del Nuevo Testamento, las cuales son los años 130 y 150. Él reitera este concepto en una entrevista concedida a la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, y cito: en mi opinión, cada uno de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre el año 40 y el 80 del primer siglo Anno Domini. Es muy probable que haya ocurrido entre el año 50 y el 75. Sir William Ramsay es considerado uno de los arqueólogos de más renombre en la historia. Estudió en una escuela alemana de historia que enseñaba que el libro de los Hechos fue producto de la mitad del siglo segundo Anno Domini y no del primer siglo, como el libro parece dar a entender. Luego de leer la crítica moderna acerca del libro de los Hechos, llegó al convencimiento de que ese no era un documento fidedigno con relación a los acontecimientos de ese periodo de la historia, el año 50, Anno Domini, y que por lo tanto no merecía que lo tuviera en consideración un historiador. Así que en su investigación sobre la historia de Asia Menor, Ramsay puso muy poca atención en el Nuevo Testamento. Sin embargo,
Con el transcurso del tiempo, su investigación lo obligó a considerar los escritos de Lucas. Observó la meticulosa precisión de los detalles históricos y paulatinamente empezó a cambiar su actitud hacia el libro de los Hechos. Se vio forzado a concluir que, y cito, Lucas es un historiador de primera categoría. Este autor debe ser colocado al lado de los más grandes historiadores. Como consecuencia de la exactitud de los detalles, Ramsay aceptó al fin que los hechos no eran un documento del siglo II, sino del siglo I. Muchos de los críticos modernistas se están viendo obligados a considerar que el Nuevo Testamento fue escrito en una fecha anterior a la que antes habían fijado. Las conclusiones del doctor John A. T. Robinson en su nuevo libro, Predating the New Testament, donde se establecen nuevas fechas para las escrituras del Nuevo Testamento, son asombrosamente radicales. Su investigación lo condujo a la certidumbre de que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída de Jerusalén, hecho que ocurrió en el año 70, Anno Domini. Hoy los críticos de la forma dicen que el material fue divulgado oralmente hasta que fue escrito en la forma de evangelios. Aunque el periodo fue mucho más corto de lo que antes se creía, concluyen que de los relatos del Evangelio tomaron la forma de la literatura popular, leyendas, cuentos, mitos y parábolas. Una de las objeciones más grandes contra la idea del desarrollo de la tradición oral que sustentan los críticos de la forma es que el periodo de la tradición oral, tal como lo definen los críticos, no tiene suficiente duración para permitir las alteraciones que estos críticos alegan. Con respecto a la brevedad del factor tiempo en relación con la escritura del Nuevo Testamento, Simon Kistemaker, profesor de la Biblia en la Universidad de Dort, escribe: normalmente la acumulación del folclore entre los pueblos de culturas primitivas tomó muchas generaciones. Es un proceso gradual que se extendió a través de muchos siglos. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el pensamiento de la crítica de la forma, debemos concluir que los relatos de los evangelios se produjeron y coleccionaron en un tiempo menor que el de una generación. Según los términos del enfoque de la crítica de la forma, la formación de las unidades individuales del evangelio tienen que ser entendidas como un proyecto comprimido con un acelerado curso de acción. A. H. McNeill, ex profesor de la divinidad de la Universidad de Dublín, desafía el concepto de la tradición oral que sostienen los críticos de la forma. Señala que los críticos de la forma no tratan la tradición de las palabras de Jesús tan rigurosamente como debieran. Un cuidadoso estudio de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12, 10, 25, muestra la esmerada preservación y la existencia de una genuina tradición de escribir estas palabras. En la religión judía se acostumbraba que el estudiante aprendiera de memoria las enseñanzas de los rabinos. Un buen alumno era como una cisterna recubierta que no pierde una gota. Mishnah Avot, segundo 8. Si confiamos en la teoría de Burney en su obra La poesía de nuestro Señor, de 1925, podemos asumir que mucha de la enseñanza de nuestro Señor fue dada en la forma poética del arameo, con lo cual se hacía fácil memorizarla. Paul Meyer, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Occidente del Estado de Michigan, escribe: los argumentos según los cuales el cristianismo creó su mito de la resurrección a lo largo de un periodo de tiempo, o que los documentos originales fueron escritos muchos años después del acontecimiento, simplemente no son objetivos.
Al analizar la crítica de la forma, Albright escribió: solo los críticos modernos que carecen de método y perspectiva histórica pueden tejer una red especulativa como aquella con la que los críticos de la forma han rodeado la tradición del Evangelio. La conclusión personal de Albright fue que un periodo de 20 a 50 años es tan insignificante que no permite ninguna corrupción apreciable del contenido esencial, ni siquiera de las palabras específicas de las declaraciones de Jesús. A menudo cuando hablo con alguien acerca de la Biblia, sarcásticamente responde que no puede confiarse en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita hace casi 2000 años. Abundan los errores y las discrepancias. Respondo diciendo que puedo confiar en las Sagradas Escrituras. Enseguida presento un incidente que ocurrió durante una conferencia en la clase de historia. Yo aseguré personalmente que creía que había más evidencias que respaldaban la confiabilidad del Nuevo Testamento que las existentes en favor de cualquier grupo de 10 obras de la literatura clásica en conjunto. El profesor de la clase de historia se sentó en una esquina con una sonrisita burlona, como si estuviera diciendo: caramba, vaya, vaya. Yo le pregunté diciendo: ¿de qué se ríe usted? De la audacia suya al hacer la declaración en una clase de historia de que el Nuevo Testamento es confiable. Respondió: eso es ridículo. Bien, realmente aprecio cuando alguno hace una declaración como esa, porque siempre me gusta hacer la siguiente pregunta, la cual nunca me han contestado en forma positiva. Dígame, señor, desde su perspectiva como historiador, ¿cuáles son las pruebas que usted aplica a cualquier obra literaria o histórica para determinar si es exacta o fidedigna? Lo sorprendente fue que él no tenía ninguna prueba. Inmediatamente le dije: yo sí tengo algunas pruebas. Soy de la opinión que la confiabilidad histórica de las Sagradas Escrituras debe ser probada utilizando los mismos criterios con los cuales son probados los documentos históricos. El historiador militar Seth Sanders enumera y explica los 3 principios básicos de la historiografía, de la historiología. Son la prueba bibliográfica, la prueba de las evidencias internas y la prueba de las evidencias externas. La prueba bibliográfica es un examen de la transmisión textual mediante la cual los documentos llegaron hasta nosotros. En otras palabras, al no tener los documentos originales, ¿cuán confiables son las copias que tenemos en relación con el número de manuscritos y el intervalo de tiempo transcurrido entre el original y la copia existente? Podemos apreciar la tremenda riqueza de autoridad del manuscrito del Nuevo Testamento al compararlo con material textual procedente de otras fuentes antiguas notables. Tenemos a nuestra disposición la historia escrita por Tucídides 460-400 a.C., la cual se basa solo en 8 manuscritos que datan del año 900 Anno Domini, es decir, 1300 años después de que él escribiera. Los manuscritos de la historia de Herodoto son de una fecha igualmente posterior y escasos. Sin embargo, como lo dice F.F. Bruce, y cito: ningún erudito en la literatura clásica estaría dispuesto a escuchar el argumento de que la autenticidad de Herodoto o Tucídides se ha puesto en duda por el hecho de que los manuscritos más primitivos de sus obras que podemos leer fueron escritos 1300 después de escritas las obras originales. Aristóteles escribió su obra poética
alrededor del 343 a.C. Sin embargo, la más antigua copia que tenemos de ella data del 1100 Anno Domini. Eso quiere decir que entre el original y esta copia hubo un periodo de cerca de 1400 años. Solo existen 5 manuscritos de esa obra. César compuso su historia de las guerras gálicas entre la autoridad de su obra en lo que se refiere a manuscritos. Se basa en 9 o 10 manuscritos escritos 1000 años después de su muerte. Cuando llegamos a la autoridad del Antiguo Testamento, en lo que a manuscritos se refiere, en contraste, la abundancia del material es casi desconcertante. Después de los descubrimientos de los antiguos manuscritos en papiro, que sirvieron como puente entre los tiempos de Cristo y el siglo II, otros manuscritos en abundancia salieron a la luz. Hoy existen más de 20.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. De la Ilíada, por ejemplo, existen 643 manuscritos y es la obra que ocupa el segundo lugar en cuanto a autoridad de manuscritos después del Nuevo Testamento. Sir Frederick Cannon, quien fuera director y principal bibliotecario del Museo Británico y cuya autoridad es indiscutible, al investigar sobre el valor de los documentos, concluye: el intervalo entre las fechas de la composición original y la más primitiva evidencia existente es tan pequeño que verdaderamente es insignificante. De modo que el último bastión para dudar en cualquier forma de que las escrituras nos han llegado tal como fueron escritas ha sido destruido. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento pueden considerarse como definitivamente establecidas. El erudito en Nuevo Testamento griego, J. Harold Greenlands, añade, y cito: puesto que los eruditos aceptan como generalmente fidedignos los escritos de los antiguos clásicos, aunque sus manuscritos más antiguos fueron escritos muchísimo tiempo después que los originales, y el número de manuscritos existentes es mucho, en muchos casos mínimo, queda claro que la fidelidad del texto del Nuevo Testamento está igualmente confirmada. La aplicación de la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento nos confirma que en lo que a manuscritos se refiere, tiene más autoridad que cualquier obra de la literatura clásica. Si agregamos a esta autoridad el hecho de que durante más de 100 años se le ha hecho una intensa crítica textual al Nuevo Testamento, uno puede concluir que se ha establecido un auténtico texto del Nuevo Testamento. La prueba de las evidencias internas. Lo único que ha determinado la prueba bibliográfica es que el texto que actualmente tenemos es el que originalmente se escribió. Todavía queda por determinar si ese documento es creíble y hasta qué punto. Esto corresponde a la crítica interna, que es la segunda prueba que C. Sanders plantea sobre historiosidad. En este punto, la crítica literaria todavía sigue la máxima de Aristóteles. El beneficio de la duda se le debe atribuir al documento mismo, no al crítico. Dicho de otra manera, y tal como John Montgomery lo resume, uno tiene que oír las afirmaciones del documento que está analizando y no asumir que hay fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo mediante contradicciones o aspectos inexactos conocidos con respecto a los hechos. El doctor Louis Gottschalk, ex profesor de historia en la Universidad de Chicago, esquematiza su método histórico en una guía que muchos usan en la investigación histórica. Gottschalk
señala que la capacidad para decir la verdad del escritor o del testigo le es útil al historiador para determinar la credibilidad, aunque el testimonio de esta capacidad se encuentre en un documento obtenido por fuerza o mediante fraude, o en cualquier otro sentido censurable, o se base en testimonios de referencia o proceda de un testigo interesado. Cierro cita. Esta capacidad para decir verdad, la verdad, está íntimamente relacionada con la proximidad del testigo, tanto geográfica como cronológicamente a los acontecimientos que escribe. Los escritos del Nuevo Testamento sobre la vida y la enseñanza de Jesús fueron redactados por hombres que habían sido testigos oculares de los eventos reales y de las enseñanzas de Cristo, o por personas que relataron lo que les dijeron directamente los testigos oculares. Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Cito: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Abro cita. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, abro cita. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. San Juan capítulo 19, versículo 35, abro cita, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. San Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanías tetrarca de Abilinia. Esta proximidad a los acontecimientos que se escribieron es un medio muy efectivo para certificar la exactitud de lo que retiene el testigo. El historiador, sin embargo, también tiene que hacer frente al testigo ocular que consciente o inconscientemente dice falsedades, aunque haya estado cerca del evento y sea competente para decir la verdad. Los datos que da el Nuevo Testamento acerca de Cristo estaban circulando durante la vida de aquellos que vivieron cuando Cristo estuvo en la tierra. Estas personas realmente podían confirmar o negar la exactitud de los acontecimientos. En defensa de su argumento a favor del Evangelio, los apóstoles habían acudido al conocimiento común que se tenía de Jesús, aún al enfrentar a sus más implacables oponentes. Ellos no solo dijeron, mirad, nosotros vimos esto, o nosotros oímos qué, sino que les devolvieron el reto y justo frente a sus críticos más severos dijeron, vosotros también sabéis acerca de estas cosas. Vosotros las visteis, vosotros mismos sabéis acerca de ello. Es mejor que no tenga cuidado cuando les dice eso a sus opositores. Vosotros mismos lo sabéis. Pues si no tiene razón en lo que dice y si no es exacto, es rechazado inmediatamente y se lo echarán en cara. Hechos 2:22, cito, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 26, versículos 24 al 28, abro cita. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Con respecto al valor de la fuente primaria de los documentos del Nuevo Testamento, F. Bruce dice, abro cita, pero los predicadores primitivos no solo tuvieron que vérselas con testigos amistosos. Hubo otros que estuvieron menos dispuestos, pero que también estaban enterados de los hechos más importantes del ministerio y de la muerte de Jesús. Los discípulos no podían exponerse a la presentación de datos inexactos, mucho menos a la manipulación maliciosa de los hechos, pues habrían sido descubiertos de inmediato por quienes se hubiesen sentido satisfechos de poder hacerlo. Pero sucedió todo lo contrario. Uno de los puntos fuertes que surgen de la predicación inicial de los apóstoles es la confianza con que apelan a los acontecimientos que tenían aquellos que los escuchaban. No solo dijeron, nosotros somos testigos de esas cosas, sino que agregaron, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:22. Si hubiese habido cualquier tendencia a apartarse de los hechos en cualquier sentido, la presencia posible de testigos hostiles en el auditorio habría servido posteriormente de correctivo. Ernesto Trenchard, durante unos 50 años, enseñó exégesis en España y su magisterio ha llegado a formar escuela. Sus libros sobre esta materia son conocidos en América Latina, comentando los fragmentos correspondientes a Hechos 2:22 y 26:29. Destaca las amplias repercusiones que las obras de Jesús tuvieron en círculos nada sospechosos de influencia cristiana. Las características principales del ministerio de Jesús eran conocidas por el reiterado testimonio de muchos testigos, favorables o contrarios. Uno que se llamaba Jesús Nazareno había vivido entre ellos y en los estrechos límites territoriales de Palestina había llevado a cabo un ministerio extraordinario. Los milagros eran innegables y formaban parte de la conversación en miles de hogares y puntos de reunión de los judíos. Pedro declara que estas obras eran las credenciales que Dios dio a este varón con el fin de que todos supiesen que su misión era divina. El ministerio de Jesucristo había dejado honda huella en la memoria de los habitantes de Jerusalén, y aún los incrédulos en cuanto a la misión mesiánica de Jesús reconocen que alguien poderoso en palabra y hechos había recorrido los caminos de Galilea y de Judea, y que extraños acontecimientos que nunca se habían explicado satisfactoriamente acontecieron en Palestina. El testimonio de Jesucristo y de sus apóstoles no se llevó a cabo en algún rincón, sino a la vista de todo el pueblo, desde los grandes hasta los pequeños, y cierro cita. Will Durant, quien se preparó para la disciplina de la investigación histórica y pasó su vida analizando documentos de la antigüedad, escribe: a pesar de los prejuicios y de los conceptos teológicos preconcebidos de los evangelistas, ellos registran muchos incidentes que si solo hubieran sido inventados, los hubieran encubierto.
la competencia entre los apóstoles para lograr los primeros puestos en el reino, la huida de ellos luego del arresto de Jesús, la negación de Pedro, el hecho de que Cristo no hizo milagros en Galilea, las referencias que algunos de sus oyentes hicieron a la posibilidad de que Jesús estaba loco, la incertidumbre inicial de Jesús con respecto a su misión, la confesión que él hizo de la ignorancia con respecto al futuro, los momentos de amargura que experimentó, el clamor desesperado que expresó en la cruz. Nadie que esté leyendo estas escenas puede dudar de la realidad del personaje que hay en ellas. Que unos pocos hombres sencillos hubieran inventado en una sola generación una personalidad tan poderosa y atrayente, tan excelsa y ética y tan inspiradora de una visión de hermandad humana, hubiera sido un milagro mucho más creíble, mucho más increíble que cualquiera de los que se registran en los evangelios. Luego de 2 siglos de alta crítica, los bosquejos de la vida, del carácter y las enseñanzas de Cristo permanecen razonablemente claros y constituyen el más fascinante rasgo de la historia del hombre occidental. Cierro cita. La prueba de las evidencias externas. La tercera prueba de la historiosidad es la de las evidencias externas. Lo que se discute en este caso es si otro material histórico confirma o niega el testimonio interno de los documentos en cuestión. En otras palabras, ¿cuáles son las fuentes que existen fuera de la literatura que se está analizando que comprueban su exactitud, confiabilidad y autenticidad? Gottschalk argumenta que la conformidad o el acuerdo con otros hechos conocidos, históricos o científicos es a menudo la prueba decisiva del testimonio, bien sea de uno o más testigos. 2 amigos del apóstol Juan confirman la evidencia interna de los informes de Juan. El historiador Eusebio preserva escritos de Papias, arzobispo de Hierápolis, 130 Anno Domini. Cito, el anciano, el apóstol Juan, acostumbraba a decir también esto. Y el presbítero, el apóstol Juan, decía esto. Marcos, habiendo sido el intérprete de Pedro, escribió con mucha exactitud todo lo que él, Pedro, mencionó acerca de lo dicho y hecho por Cristo, aunque no ordenadamente. Porque Marcos no había oído al Señor ni lo había seguido, sino como dije a Pedro, el cual ajustaba sus enseñanzas según las necesidades y no como si estuviera haciendo una compilación de los dichos del Señor. Por tanto, Marcos no cometió errores al escribir las cosas tal como las menciona. Y es que puso atención en una sola cosa, no omitir nada de cuanto había escuchado, ni incluir ninguna declaración falsa entre todo ello. Cierro cita. Ireneo, obispo de León, año 180 Anno Domini. Ireneo fue discípulo de Policarpo, arzobispo de Esmirna, quien había sido cristiano durante 86 años y fue discípulo de Juan, el apóstol. Y escribió, abro cita, Mateo publicó su evangelio entre los hebreos, es decir, judíos, en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fortaleciendo a la iglesia allí. Después de su partida, es decir, su muerte, que una sólida tradición coloca en el tiempo de la persecución neroniana en el año 64, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, personalmente nos entregó por escrito la sustancia de la predicación de Pedro. Lucas, el compañero de Pablo, escribió en un libro el evangelio predicado por su maestro. Entonces Juan, el discípulo del Señor, el que se recostó sobre el pecho de Jesús,
Esta es una referencia a Juan 13:25, 21:20. Produjo su propio evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Cierro cita. La arqueología ofrece frecuentemente un poderoso testimonio externo. Contribuye a la crítica bíblica, no en sentido de la inspiración y de la revelación, sino por el hecho de las evidencias que provee sobre la exactitud de los acontecimientos que se narran. El arqueólogo Joseph Free escribe: la arqueología ha confirmado innumerables pasajes que han sido rechazados por los críticos por considerarlos antihistóricos o contradictorios de los hechos conocidos. Ya vimos que la arqueología hizo que Sir William Ramsay cambiara sus convicciones, al principio negativas, acerca de la historicidad de Lucas, y llegara a la conclusión de que el libro de los Hechos era exacto en su descripción de la topografía, las antigüedades y la sociedad del Asia Menor. F. Bruce dice: donde se ha sospechado que Lucas fue inexacto y la exactitud ha sido vindicada, la evidencia de alguna inscripción, evidencia externa, se puede decir legítimamente que la arqueología ha confirmado los datos del Nuevo Testamento. A. N. Sherwin White, un historiador clásico, escribe que para el libro de los Hechos la confirmación de su historicidad es abrumadora. Continúa diciendo, a rositas: cualquier intento de rechazar su historicidad básica, aun en materia de detalles, ahora puede parecer absurdo. Los historiadores romanos hace mucho tiempo que lo consideran verídico. Cierro cita. Después de intentar personalmente aniquilar la historicidad y la validez de las Sagradas Escrituras, he llegado a la conclusión de que son históricamente fidedignas. Si alguna persona descarta la Biblia por no considerarla veraz en este sentido, tendrá que descartar casi toda la literatura de la antigüedad. Uno de los problemas que constantemente enfrento es la intención de muchos de aplicar un patrón o prueba a la literatura secular y otro a la Biblia. Tenemos que aplicar la misma prueba si la literatura que se investiga es secular o religiosa. Habiendo hecho esto, creo que podemos decir: la Biblia es fidedigna y su testimonio acerca de Jesús es cierto. El doctor Clark H. Pinnock, profesor de teología sistemática en la Universidad Regent, refiriéndose a la Biblia, declara: no existe un documento del mundo antiguo cuyo testimonio sea un conjunto textual e histórico tan coherente y espléndido que ofrezca una combinación tan monumental de datos históricos, los cuales permiten hacer una decisión inteligente. Una persona intelectualmente honesta no puede desechar una fuente de esta clase. El escepticismo con respecto a las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio no razonable que se opone a todo lo sobrenatural. Aquí terminamos la lectura del capítulo 5 y tenemos, bueno, en este momento nos toca tomar la decisión. Si continuamos los próximos 10 minutos, no vamos a poder leer todo el capítulo 6, pero podríamos avanzar perdón, el capítulo 5. Vamos a avanzar un poco y aunque no vamos a terminarlos probablemente, pues miremos hasta dónde alcanzamos, si están de acuerdo. No sé qué dice por aquí Iván. Sí, sí, dale. Vamos a seguir entonces. Vamos a leer el capítulo 5 del libro Más que un carpintero. Nos sigue diciendo Josh McDowell. Capítulo 5. ¿Quién moriría por una mentira?
Una de las áreas que frecuentemente se omite entre los retos que se le hacen al cristianismo es la transformación de los apóstoles de Jesús. Sus vidas cambiadas manifiestan un sólido testimonio que valida las afirmaciones del Señor. Siendo que la fe cristiana es histórica, para poder investigarla debemos confiar firmemente en el testimonio de la historia. Pero la que prefiero es esta. Es un conocimiento del pasado basado en el testimonio. Si alguien dice, yo no creo que esa sea una buena definición, le pregunto, ¿cree usted que Napoleón vivió? La respuesta casi siempre es sí. ¿Lo ha visto usted? Y se me responde que no. Entonces, ¿cómo lo sabe? Bueno, sencillamente está confiando en el testimonio. Esta definición de historia tiene un problema inherente. El testimonio tiene que ser confiable, pues de lo contrario, quien lo oiga estará mal informado. El cristianismo implica conocimiento del pasado que se fundamenta en el testimonio. De manera que podemos preguntar, ¿fueron fidedignos los testimonios orales originales acerca de Jesús? ¿Se puede confiar en que ellos transmiten correctamente lo que Jesús dijo e hizo? Yo creo que sí. Puedo confiar en el testimonio de los apóstoles porque de aquellos 12 hombres, 11 murieron mártires por causa de dos cosas: la resurrección de Cristo y su fe en Él como Hijo de Dios. Ellos fueron torturados y flagelados y finalmente se enfrentaron a la muerte, la cual se les aplicó por medio de algunos de los métodos más crueles entonces conocidos. Primero, Pedro crucificado, Andrés crucificado, Mateo a espada, Juan murió de muerte natural, Santiago, hijo de Alfeo, crucificado, Felipe crucificado, Simón crucificado, Tadeo asesinado por las flechas enemigas, Santiago, el hermano de Jesús, apedreado, Tomás con una lanza, Bartolomé crucificado, Santiago, Jacobo, hijo de Zebedeo, a filo de espada. La respuesta que suele oírse detrás de todo esto es, ¿y eso qué? Si mucha gente ha muerto por defender una mentira, de manera que prueba este hecho. Sí, mucha gente ha muerto por defender una mentira, pero porque pensaban que era la verdad. Ahora bien, si la resurrección nunca hubiera ocurrido, si esto hubiera sido falso, los discípulos lo hubieran sabido. No encuentro la manera de demostrar que ellos hubieran podido estar engañados. Por lo tanto, estos 11 hombres no solo hubieran muerto por una mentira, aquí está el meollo del asunto, sino que también sabían que era una mentira. Sería difícil hallar un grupo de 11 personas en la historia que hayan muerto por defender una mentira sabiendo que era mentira. Tenemos que estar enterados de varios factores a fin de poder apreciar lo que ellos hicieron. Primero, cuando los apóstoles escribieron o hablaron, lo hicieron como testigos oculares de los acontecimientos que describían. Pedro dijo, y cito, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cierro cita, segunda de Pedro 1:16. Los apóstoles indiscutiblemente sabían la diferencia entre mito, leyenda y realidad. Juan destacó la importancia del testimonio ocular para los judíos. Abro cita, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lucas dijo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Del mismo modo, en el libro de los Hechos, Lucas describió el periodo de 40 días después de la resurrección, cuando los seguidores del Señor lo observaron muy de cerca. Cuando los seguidores del Señor lo observaron muy de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Juan comienza la última parte de su evangelio diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20, 30. El contenido principal de estos testimonios oculares estaba vinculado con la resurrección. Los apóstoles fueron testigos de la vida resucitada del Señor. Citas de la Biblia. San Lucas 24:48. San Juan 15:27. Hechos 1:8. Hechos 2:24-32. Hechos 10:41. Hechos 13:31. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 4 al 9. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 15. Hechos capítulo 3 versículo 15, Hechos 4:33, Hechos 5:32, Hechos 10:39, Primera de Juan 1:2, Hechos 22:15, Hechos 23:11, Hechos 26:16. En segundo lugar, los apóstoles mismos tenían que estar convencidos de que Jesús había resucitado de los muertos. Al principio no lo creyeron. Habían huido y se habían escondido. San Marcos 14:15. San Marcos 14:50. No titubearon en expresar sus dudas. Solo creyeron después de tener amplias y convincentes evidencias. Es lo que ocurrió con Tomás, quien dijo que no creería que Cristo había resucitado de los muertos hasta que pusiera el dedo en la marca de los clavos. Posteriormente, Tomás murió como mártir por causa de Cristo. ¿Estaba él engañado? Él apostó su vida a que no estaba engañado. Veamos ahora a Pedro. Él negó a Cristo varias veces mientras el Señor era juzgado. Finalmente, abandonó a Jesús. Sin embargo, algo le sucedió a ese cobarde para que poco tiempo después de la crucifixión y sepultura de Cristo, Pedro se presentó públicamente en Jerusalén a pesar de las amenazas de muerte, predicando intrépidamente que Jesús era el Cristo y que había resucitado. Finalmente, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Estaba él engañado? ¿Qué le había ocurrido? ¿Qué era lo que lo había transformado en forma tan dramática en un osado león por la causa de Jesús? ¿Por qué estaba dispuesto a morir por Cristo? La única explicación que me satisface está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Cito
y que apareció a Cefas, Pedro. Véase San Juan capítulo 1, versículo 42.